No sé si ustedes sabían, pero estamos en guerra. Y esta guerra no es de un país contra otro país. No es contra un enemigo externo. Esta guerra es contra nosotros mismos. Y como en toda guerra, hay un campo de batalla. Y ese campo de batalla es nuestra mente. Yo le he pedido al Señor mucho por mi mente, porque yo siento que todas las mayores guerras, las mayores batallas que yo he tenido, las he tenido en mi mente. Y de esta oración, de esta constante búsqueda de respuestas, nació esta prédica. Quiero empezar con una pequeña introducción. ¿Qué es la mente? Pues la mente, Juanpis, ¿tienes la imagen de pronto? Sí se puede, si no, pues no. Es el conjunto de capacidades cognitivas que se encarga de procesos como la percepción, la conciencia, el pensamiento, la memoria y la imaginación. ¡Wow! Esto es tremendo. Yo cuando era chiquita siempre pensaba que la mente era una cosa que tenía que estar fuera del cuerpo, pero resulta que la mente es intangible. Y como el lugar en el que habita es nuestro cerebro. Por ende es importante que nosotros tengamos una salud mental adecuada para que nuestro cuerpo, que es el cerebro quien lo dirige, quien tiene la parada, pueda tomar el control y hacer las cosas de una manera adecuada. ¿Cómo puede esto, que comienza como un proceso biológico, ¿cierto? Porque la mente es la encargada de todos los procesos del pensamiento, y desde la psicología es la capacidad de comprender y percibir. Cuando hablamos de comprender y percibir es que se encarga de interpretar lo que tenemos en nuestro entorno. Todo lo que nos rodea, nuestro cerebro va formando surcos de información que definen lo que nosotros somos como personas y de la manera en la que entendemos el mundo que nos rodea. Pero ¿por qué es importante tener cuidado con nuestra mente? Pues en la mente se encuentran 4 cosas fundamentales que nos rigen como seres humanos: los sentimientos, las emociones, los pensamientos y la voluntad. Yo siempre pensé que los sentimientos y las emociones eran lo mismo, pero vamos a ver que no. Hay una diferencia entre sentimientos y emociones. Una emoción es una reacción a un estímulo, mientras que un sentimiento es un estado de ánimo estable. Cuando la emoción y los sentimientos se conectan entre sí, cuando una emoción es constante, se convierte en un sentimiento. Y eso define nuestro estado de ánimo. La emoción es inconsciente e inmediata, mientras que el sentimiento es consciente y progresivo. Nace después de razonar. La emoción es corta, dura poco tiempo, es efímera, mientras que el sentimiento es largo, permanece incluso más de lo que nosotros podemos llegar a imaginar. La emoción está antes que la razón, mientras que el sentimiento surge tras interpretar y pensar. Las emociones son universales, es decir, que puede entenderse como algo que todo el mundo tiene y de lo que no se puede librar, mientras que los sentimientos son individuales, es algo que tú permites que habite en tu ser. Las emociones son más intensas, pero duran poco, mientras que los sentimientos son menos intensos, pero más profundos, más reales en nuestra vida. Las emociones nos llevan a actuar, mientras que los sentimientos nos llevan a decidir y a vivir de una manera. Es decir, que cuando una emoción es constante, se convierte en un sentimiento que determina cómo nosotros vivimos nuestra vida. Y de ahí se desenvuelven un montón de cosas, porque las emociones y los sentimientos son cosas que nosotros sentimos todo el tiempo, que están todo el tiempo presentes, y es necesario que haya una regulación emocional adecuada. El cerebro es quien manda la parada, pero entonces, ¿qué dice la Biblia acerca del cerebro? ¿Qué dice la Biblia acerca de la mente? ¿Qué dice la Biblia acerca de nuestras emociones, de nuestro corazón? Vayamos por favor a Jeremías 17,
del 9 al 10. Cuando lo tengan, dicen amén. O así, nanona, o alguna cosa. ¿Listo? Dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y me encanta la respuesta que está en el versículo 10. Dice, yo Jehová. Está hablando Jehová. Es decir, que él mismo hace la pregunta y él mismo hace la afirmación de que el corazón es perverso y que el corazón es engañoso. Y el corazón no es ese órgano palpitante que nosotros tenemos aquí en el pecho, sino que está en nuestra mente. Cuando se refiere al corazón, habla de nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestra voluntad. A eso se refiere con nuestro corazón. Y dice, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Muchas veces nos ha pasado que vivimos de cierta manera y decimos, Señor, pero ¿por qué esta otra persona tiene más que yo? ¿O por qué esta persona se encuentra en esta circunstancia tan difícil? El Señor conoce más allá de nosotros, de lo que nosotros podemos ver. Él conoce el corazón, Él conoce lo que las mentes maquinan. Él ve un poquito más allá. Por eso es importante que nosotros entendamos que nosotros no fuimos creados para interpretar la vida a través de nuestros ojos, porque nuestro corazón es engañoso. Por ende, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestra voluntad pueden engañarnos, pueden jugarnos malas pasadas. Y no fuimos creados para interpretar la vida con nuestros ojos, sino a través del filtro de la palabra. Quiero que hablemos de algunos de los trastornos más comunes, porque cuando se habla de la mente se habla de un montón de cosas. Antes no se hablaba mucho del tema, pero ahora es un tema súper popular y todo el mundo, algo que es preocupante es que todo el mundo está normalizando este tipo de enfermedades mentales. Y por eso es importante que nosotros, desde la percepción de la Biblia, desde la percepción que tiene el Señor, porque la Biblia es la palabra de Dios, y nosotros a veces utilizamos esta palabra a la ligera, ¿no? Decimos, la Biblia es la palabra de Dios, pero la Biblia es la voz de Dios. Por eso es importante que escuchemos lo que dice el Señor de estas enfermedades. Unos de los trastornos más comunes son el estrés, la ansiedad, la depresión, el trastorno de oposición desafiante, que es cuando un niño pequeño tiende a ser rebelde, se considera una enfermedad mental. El trastorno de la conducta, que es parecido, el trastorno obsesivo compulsivo y el trastorno por estrés postraumático. Son de los trastornos más comunes y que se ve más en la actualidad en los jóvenes, lo cual es preocupante. ¿Y qué piensa el Señor acerca de todo esto? Pues yo me tomé el atrevimiento de empezar a indagar y de empezar a buscar. Yo le decía, Señor, revélame tu palabra, porque cuando yo pasé la prédica anterior que yo hice, les hablé un poquito de cómo fue mi proceso con la ansiedad y la depresión, que fueron dos cosas por las cuales yo pasé y fue horrible. Y yo decía, Señor, a la luz de esto, ¿cómo yo puedo transmitirles a ellos que me van a escuchar? ¿Cómo tú hiciste eso en mí, esa transformación? ¿Sí? Y es necesario, primero, tomar la decisión. Nosotros tenemos que tomar la decisión. Esta semana se publicó, hace poco, un reel en el que Carlos nos hablaba de que es importante que nosotros reconozcamos que tenemos un problema, que el pecado nos consume. Cuando hay reconocimiento, el Señor se acerca porque Él no es invasivo. Él no llega a ti a decirte, no, es que tienes que cambiar esto y esto y esto. No, el Señor espera, el Señor revela. Y el Señor espera que nosotros tomemos la decisión de entregar eso que todo el tiempo nos está abrumando en nuestro corazón. Quiero que vayamos a Romanos 12:2. Por favor. Perdón,
se me perdió aquí un momentico. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es necesario que nosotros, para combatir estas enfermedades mentales que se presentan en nosotros y que a veces ni siquiera sabemos por qué, es necesario enfrentarlos de alguna manera, y esa manera es la transformación. El Espíritu Santo es el único que puede llegar a transformar nuestra mente, porque Él cambia la percepción. Cuando yo estaba en ansiedad, y lo hablaba hace poco con mi mamá, cuando yo estaba en depresión, yo no podía ver que había gente a mi alrededor que me estaba ayudando. Había gente, no podía ver que mi mamá estaba orando por mí. No podía ver que mi hermana estaba cubriéndome la espalda cuando hacía las cosas mal. No podía verlo. Y cuando el Señor trae esa revelación, esa transformación, mi percepción, mi cosmovisión se expandió y pude ver que había algo detrás que yo no entendía. El Señor estaba trabajando, me estaba formando un carácter, estaba formando una persona. Yo antes no podía hacer esto, no podía pararme acá a hablar. Me desmayaba, me daban ataques de pánico horrible y no podía. Y el Señor empezó a trabajar y empezó y me dejaba ver más allá de lo que yo veía. Yo no me veía capaz de muchas cosas. Y el Espíritu Santo fue el que trajo esa revelación y esa transformación que me dejó ver más allá. Y hay un versículo en la Biblia a través del cual el Señor me habló en esta semana, porque yo tenía una idea diferente de cómo enfocar esta prédica, y el Señor me trajo esta palabra y fue como un baldado de agua fría, porque yo, bueno, está bien. Otra vez a pensar, a meditar y a trabajar sobre esa palabra, y es Hechos 9, del 3 al 18. Y es tremendo porque está el apóstol Pablo, el que está en la otra esquina peleando contra la ansiedad, contra la depresión, y es tremendo porque la mayor transformación que hay en la Biblia para mí es la de Pablo, porque Pablo era conocido por matar cristianos. Él mataba en nombre de la ley a las personas que seguían a Cristo y luego se convierte en uno de ellos. No tiene como sentido. Y cuando yo entendí esto, yo dije, wow, Señor. Hechos 9, del 3 al 18. Dice así: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando, temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Fue inmediato. Pablo cayó en tierra, dice que cayó en tierra, o sea, fue tanto el impacto de la voz de Dios, fue tanto el impacto de lo que vio, de esa luz, que cayó en tierra. Inmediatamente, temeroso, dice: ¿qué quieres que yo haga, Señor? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá qué debes hacer. Y los hombres, atención a esto, que iban con Saulo, se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Obviamente Dios sabía que Ananías sabía quién era Saulo de Tarso, porque era el que mataba a los cristianos. Y ha visto
en visión a un varón. Ahí nos revela que Pablo estaba orando y que el Señor ya le había hablado a Pablo. De un momento a otro, o sea, eso fue así como tan, ¡pum! Fue inmediato la manera en la que el Señor toma a Saulo, lo tira del caballo, inmediatamente él dice, bueno, Señor, ¿qué quieres que haga? Ojo, llevado por el miedo, ¿no? Pero ahí no es todo el proceso, porque resulta que ahora queda ciego y necesita de otro, de uno que él perseguía. Y dice, y ha visto en visión que un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Yo me identifico con Ananías, porque a veces el Señor a mí me dice, dale una palabra a esta persona, pum, y yo digo, Señor, pero les voy a confesar que yo con la familia de mi papá no me llevo bien. Y han habido momentos en los que el Señor me dice, ve y habla. Y yo digo, ay no, como que ay mejor no. Y es entendible que Ananías no quiera, está lleno de temor, pero el Señor tiene un plan más grande. Ananías no puede ver, le es imposible ver lo que el Señor ve en Pablo. Pero resulta que para Dios no es importante si los demás no ven lo que hay en ti. A Él le importa, yo te veo. Yo veo lo que yo he puesto en ti, porque Él es el autor de nuestras vidas. Y dice, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, el Señor no tenía por qué responder, pero le da explicaciones, porque a veces el Señor se toma esos detalles con nosotros, nos explica y se toma el tiempo de ir paso a paso con nosotros y dice, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y ay, pobrecito. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Wow. A mí me impresiona esto porque cuando yo leí esto y el Señor empezó a hablarme, yo decía, Señor, ¿cómo no lo había visto antes? Era necesario que Saulo en ese momento, fuera transformado para convertirse en Pablo, apóstol de apóstoles. O sea, Pablo aquí se me paraba enfrente y yo quedo chiquitica. De verdad, o sea, Él fundó las bases de lo que nosotros hoy conocemos como el cristianismo. Él extendió la palabra del Señor y fue utilizado de manera tremenda. Pero ¿quién era antes? Tiene que haber una transformación. ¿Cómo nosotros podemos lidiar con las diferentes enfermedades que aparecen en nosotros, que nacen, que crecen y sin que nosotros lo pidamos o lo queramos? La ansiedad y la depresión son enfermedades que te absorben la vida. La ansiedad invalida tu fe. Te lleva a vivir apartado de las personas cuando sabemos que nosotros fuimos creados para vivir en comunidad. Te impide ver el amor de otros, porque tú empiezas a ver a la gente como enemigos. Han hablado de la ansiedad social en redes sociales y todo el mundo, lo más preocupante es que todos dicen, yo soy, sí soy, me identifico, porque pasa. Y estás en medio del público, a mí me pasaba, yo estaba en medio del público y los veía todos como si me quisieran atacar y la gente ni me miraba. De verdad, la ansiedad entenebrece la mente, nuestra visión, nos hace ver cosas que no hay. La depresión te absorbe la vida, te aparta del Señor, te impide tener fe, te impide creer que hay un propósito, te lleva a la desmotivación, al desánimo, a vivir lejos, a aislarte.
y finalmente te lleva a la muerte, porque ese es el propósito de la depresión. No podemos vivir de esa manera, es necesario que haya una transformación en nuestro cerebro, que haya algo que cambie en nosotros, que se avive el Espíritu Santo y parte de una decisión. Y yo quiero que hoy ustedes entiendan y se lleven esto en su corazón. El Señor está dispuesto a sanar. El Señor está dispuesto a transformar. El Señor está dispuesto a llevarte a más. Pero es necesario que tomes una decisión radical, porque a veces la depresión es cómoda, la ansiedad es cómoda, no tengo que lidiar con gente. El desánimo es en parte chévere porque hemos consentido tanto estas enfermedades que las normalizamos. Lo más fuerte de esto no es que nos llamen locos o esquizofrénicos o como sea por estar enfermos mentales. No, lo más peligroso de esto es que se normaliza y todo el mundo empieza a decir, no, sí, yo soy depresivo, soy nervioso, soy ansioso, y eso se convierte en parte de nuestra identidad. Alexandra González, una mujer de Dios tremenda que tiene un testimonio tremendo, ella era esquizofrénica, diagnosticada, estaba completamente desahuciada y el Señor la sanó. El Señor le transformó la mente. Y ella tiene una frase que a mí me encanta, ella dice, la identidad es el subsuelo de la salud mental. Si tú tienes una identidad clara en Cristo, si tú sabes quién eres en Cristo, tu mente va a estar saludable. No vas a tener ninguna enfermedad y nada de eso va a tener autoridad sobre tu vida. A veces nosotros nos presentamos como esa enfermedad. Yo soy depresivo, yo soy ansiosa. Y lo hacemos tanto parte de nuestra identidad que pensamos que no hay salida, que no podemos ser otra cosa. Es que toda mi familia es así. Es que mi abuelita sufría de eso. Es que mi abuelito, es que mi tío. Y no, resulta que el Señor tiene un plan mejor para nosotros. El Señor tiene un plan para nosotros y va mucho más allá de lo que nosotros podemos ver. Efesios 4:17 y 18. Por favor, vamos. Cuando lo tengan, díganme amén. Dice así: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andaban en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Y vuelve, estamos hablando otra vez de Pablo. Pablo, que tuvo que pasar por un proceso, que fue tumbado de donde estaba, porque el que Pablo haya sido tumbado, no dice que de un caballo, pero vamos a imaginar que estaba en un caballo, y el Señor lo tumba. Esa caída, esa autoridad que ejercía Pablo, ya no la iba a ejercer para matar cristianos, sino para hablar la palabra de Dios. Por eso era necesario que Pablo cayera en tierra, porque tenía que despojarse de esa autoridad que él tenía y postrarse a los pies de Cristo. Y cuando Jesús le habla, él de inmediato dice, bueno, ¿y qué tengo que hacer? Y tiempo después viene y nos dice esto. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andaban en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón. Nosotros podemos vivir dos vidas. Una, la vivimos como nosotros queremos, guiados por nuestra voluntad. La voluntad es la capacidad que tiene el ser humano para tomar decisiones. Podemos vivir apegados a nuestra voluntad, pero viviendo con todo ese de la depresión, la ansiedad y con todas esas cosas que al final nos van a llevar a vivir una vida simple, una vida incluso triste, trágica,
¿Qué hay de las personas que se suicidan? ¿Dejan huella por suicidarse? Se les reconoce como aquel que se tiró. Pero el Señor tiene un plan para nosotros. Tenemos una vida porque dice, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Nuestra mente, cuando nosotros vivimos nuestra vida de acuerdo a lo que pensamos, a lo que sentimos, a lo que podemos percibir, eso nos aparta de Dios. Por eso es necesario que veamos la vida a través de un filtro nuevo, y ese filtro es la palabra. Cuando nosotros empezamos a pasar todo lo que nosotros vivimos, lo que sentimos, lo que pensamos, a través de la palabra empezamos a vivir la vida que Dios quiere que nosotros vivamos. Y llegamos a ese propósito que Dios tiene para nosotros. Dice en Corintios que Jesús es nuestra primicia, que Él resucitó para que nosotros resucitáramos con Él. Entonces ya nuestra vida no nos lleva a un camino en el cual el final es muerte, sino que nos lleva a una vida en la que al final resucitaremos y estaremos con Cristo. Amén. Entonces tenemos que tomar una decisión y nos vemos confrontados todos los días en esa guerra con la ansiedad, con la depresión. Y hablo de esas dos en específico porque es lo que más se ve. Incluso dentro de la iglesia tú encuentras personas con ansiedad y con depresión y ya lo hacen parte de su identidad y no salen de ahí. Pero el Señor tiene algo mejor para nosotros. Y yo quiero que en este momento nuestra mente cambie. O sea, como vemos estas enfermedades, cambie. Porque a veces la vemos como que, ay, pobrecito, está depresivo. Tiene depresión. ¡Qué pecado! O sea, vivir así es horrible. Y tienen razón. Pero no podemos verlo como algo indefenso. Porque lo que se mueve detrás de la ansiedad y de la depresión, ya lo estamos viendo, es para alejarnos completamente de la vida que Dios tiene para nosotros. Tenemos que verlos como enfermedades que atacan, que destruyen, hambrientas por comerse nuestra vida, por llevarse nuestra felicidad, nuestra satisfacción. No hay nada más hermoso que sentir esta plenitud de la presencia de Dios, pero la depresión y el desánimo te impide ver que Jesús está ahí. No puedes orar. No puedes entrar en la presencia del Señor porque tu pecado te corroe y nos impide ver que el Señor ya nos perdonó. A veces nosotros se nos olvida que Dios honra el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Si el Señor no nos perdonara, no estaría honrando el sacrificio que hizo Jesús. Estaría diciendo, la sangre que derramó mi hijo no es válida. Y el Señor no hace eso, nunca hace eso. Al contrario, la sangre de Jesús es la que nos limpia de nuestros pecados y nos da ese paso a la vida en Cristo. Y el Señor dice, nadie llega al Padre si no es por mí, dice Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Hay una vida mejor y cuesta porque cuesta soltar, cuesta dejar. A veces, y lo digo porque lo viví, la ansiedad se vuelve como un murito que nos protege de hacer cosas nuevas. Nos protege de enfrentarnos a nuestros miedos. A mí me daba pánico hablarle a la gente. Yo me paraba enfrente de alguien y yo temblaba. Yo Señor, ¿por qué? ¿Por qué no se lo lleva Daniela? Daniela es muy, muy bella, ya habla con la gente tremendamente. Y yo soy, bueno, Señor. Pero luego de que le entrego eso, y ya se los conté, en la prédica anterior yo les conté que llegué a mi casa luego de un ataque de ansiedad severo, me tumbé al piso y le dije, Señor, ayúdame, ya no puedo más, porque la ansiedad me lleva al punto de huir de todo, porque ya no puedo más con esta tristeza enorme que cargo en mi espalda, no puedo. Y el Señor llegó como ese alivio apacible y empezó a acariciar mi corazón, porque lo que yo sentí fue eso, una caricia en el corazón, y de poquito a poquito me iba calmando, y de ahí en adelante fueron más decisiones difíciles, más soltar. Suelta, enfréntate a esto, enfréntate a lo otro y dar un paso tras un paso, pero es que el Señor no nos aligera, Él no nos apresura.
Él va con nosotros caminando paso a paso. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer cuando nos enfrentamos a cualquiera de estas enfermedades que intentan atacar a nuestra mente. ¿Por qué es importante? Porque la mente es la que dirige nuestra vida. Están los pensamientos, los sentimientos, las emociones, la voluntad. ¿Qué otra cosa hay fuera de eso? Sino lo que sentimos, las sensaciones, los sentimientos, los recuerdos, y todo eso son procesos que maneja la mente, intangible, pero tratable. Y tratable en Cristo. La psicología es una herramienta poderosa. La psicología nos puede brindar una guía, una dirección, pero la psicología sin Dios es muerta. Porque Pablo dice, volvemos a Pablo, y dice, la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Es el Espíritu Santo el que puede hacer esa transformación en nuestra mente. Es necesario que haya una transformación. Y yo no entendía por qué, pero dice que cuando Ananías puso las manos sobre los ojos de Pablo, se le cayeron como escamas. Porque su visión fue renovada, porque su mente tenía que ser renovada. Yo pensaba que la transformación de Pablo había sido después de caerse. ¡Pum! Señor. Fue inmediata la reacción de él. Claro, Señor, ¿qué hay que hacer? Pero 3 días Pablo duró orando. 3 días Pablo duró clamando y el Señor le mostró, esta va a ser tu sanidad. Y de ahí en adelante empieza toda la vida de Pablo como apóstol, como seguidor de Cristo, y nada en el entorno de Pablo cambió. Incluso el que lo curó tenía dudas. Ananías fue ya como, amén. Y tenía razón. Nada en el entorno de Pablo cambió. Cuando saliera de esa casa, después de recobrar la vista, iba a ser un traidor para los que ajusticiaban en nombre de la ley. E iba a seguir siendo Saulo de Tarso, el matacristianos, para los cristianos, para aquellos a los que le iba a predicar. Nada en el entorno de Pablo cambió. Tú no necesitas que nada cambie en tu entorno para tú cambiar. Lo único que necesitas es tomar la decisión. Señor, yo te entrego esto. Padre, no puedo con la tristeza, no puedo con la depresión, no puedo con esto que me ata, que me hace dependiente, no puedo. Y el Señor siempre está. Porque dice la palabra que Él no desprecia un corazón humillado, un corazón que reconoce que necesita de Dios. Y esta es nuestra verdad. Esto es a lo que nosotros nos tenemos que aferrar. Porque la ansiedad existe, es real, es poderosa. La depresión existe. Todos esos trastornos que nombré existen. Pero también existe Dios. Y Él es más grande, y Él es más fuerte, y está sobre todo. Toda autoridad espiritual y terrenal se doblegan ante su autoridad. ¿Cómo no vamos a creer que Dios puede librarnos de la enfermedad? El Señor no nos trajo para vivir atados. Él nos trajo para vivir en libertad. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y si no está el Espíritu de Dios, entonces ¿qué hay? Y la Biblia nos lleva a vivir constantemente. La transformación que nosotros tenemos que tener, esta transformación de la que habla Romanos, es una transformación constante. No es que yo voy delante del Señor y Señor, perdóname, me perdono y me transformo y de ahora en adelante ya. No, tenemos que transformarnos constantemente. Dice la palabra de Dios, llevando cautivo todo pensamiento en la obediencia a Cristo Jesús. Y eso se ha vuelto mi lema. Porque a veces mi mente me juega unas pasadas. Yo digo, Dios mío. Y recuerdos, y momentos, y situaciones, todo pensamiento. Lo llevo cautivo a la obediencia en Cristo Jesús. Y la palabra tiene poder. Dice la Biblia que con el corazón creemos para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Cuando nosotros confesamos la palabra del Señor, somos salvos, somos sanos, somos transformados. Y es necesario que nosotros empecemos a vivir la vida a través del filtro de la palabra. La Biblia nos da una visión más amplia de la vida.
mucho más de lo que nosotros creemos y nos permite ver el propósito que Dios tiene para nosotros. ¿Cuántos de los que hay aquí no sabemos para qué nacimos? Yo no sabía. Y mi familia a mí me lo decía desde chiquita. Uy, cuando mi mami estaba embarazada de mí, no, es que le pusieron las manos, dijeron que iba a ser profeta. Y a mí eso se me olvidó en mis momentos más decisivos. A mí eso se me olvidó. Y nosotros creemos que porque en la iglesia nos dicen, hermano, tú vas a ser pastor. Creemos que ya salimos y ya. No. En los momentos decisivos, decía el pastor hace poco, una persona que está a punto de morir no piensa en Dios, piensa en quiero vivir, quiero vivir, quiero vivir. Y es verdad, cuando nosotros nos enfrentamos a esos momentos difíciles, todo esto, todas las palabras que nos dice la gente, queda por nada. Lo único que prevalece es la palabra de Dios. Cielo y tierra pasarán, mas tu palabra no pasará. Y eso es lo que nosotros tenemos que guardar, no solamente aquí, porque la mente olvida, la mente puede ser manipulada en el corazón, en el alma, en el espíritu. Por eso el Señor cuando habla de la palabra, dice que es más cortante que dos filos y penetra el alma y los huesos. La palabra de Dios llega más allá, a un lugar de donde no se puede borrar. Y tiene que dar fruto la palabra de Dios en nuestras vidas. Perdónenme. Y yo sé que me van a linchar por esto, pero nosotros no podemos ser cristianos y vivir en ansiedad y en depresión. Pasamos por momentos de ansiedad, pasamos por momentos de depresión, pasamos por momentos de angustia, de estrés, y a veces cuando uno se llena tanto de información y, pues pucha, sigo a esta psicóloga por Instagram y dice que los que son depresivos duermen mucho. Yo duermo mucho, pero gracias a Dios ya no estoy en depresión. Y entonces empezamos a hacer parte de nuestra identidad un montón de cosas y a llenarnos de información y vivimos asustados de todo. Y vivimos atados a un montón de cosas y lo declaramos, que es lo peor de todo. No, es que mi ansiedad no me permite hacer esto. No podemos vivir de esa manera, no podemos vivir declarando eso, no podemos vivir porque una vida en Cristo es una vida lejos del mundo, una vida en Cristo es en libertad, porque volvemos a lo mismo, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Entonces no podemos estar atados. Las enfermedades mentales son una jaula, no nos dejan ver más allá. No podemos salir, no en nuestras fuerzas. Yo intenté por un montón de tiempo dejar de tener ataques de ansiedad. Un detonante, suena chistoso y suena incluso como, era pelear con mi mamá. Y yo peleaba con ella y empezaba el ataque de ansiedad y era horrible. Y habían cosas, y cuando pasó el tiempo, los detonantes era cada vez más recurrente, cada vez más sencillo que yo entrara en un ataque de ansiedad, en un ataque de pánico, porque empieza a absorber nuestra vida, nos encadena, no nos deja vivir. Pero en Dios hay libertad. La psicología nos enseña a vivir con las enfermedades, pero Dios nos sana. Dios nos sana. Ay, Dios mío. Segunda de Corintios 10:4. Si usted no escuchó nada de lo que dije hasta este momento, llévese esto. Dice segunda de Corintios 10:4. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo. Amén. Yo no sé si esta palabra le impacta, pero a mí sí, porque es que no dice nuestras armas son para pelear en contra de cualquier otra cosa. Dice para pelear en contra de los argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento. Está hablando de algo que sucede en la mente.
está hablando de argumentos y ahorita leíamos que los argumentos, o sea, nuestras ideas y nuestros pensamientos nacen en nuestra mente. Es un proceso de pensamiento que lo realiza en nuestra mente. Entonces, cuando tenemos argumentos en nuestra mente que nos llevan a actuar en contra de Dios, esto es satánico. Esto no viene de Dios. Y suena duro y suena feo y suena como, ay, tan religiosa. No, esto no viene de Dios. Dice que nuestras armas son poderosas en Dios para destruirla. ¿Qué? Para derribar los argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento, el conocimiento del Señor. Cuando nosotros empezamos a recopilar nueva información en nuestra mente, se enciende como un arbolito de Navidad. Y empiezan a nacer nuevos surcos que conectan unas neuronas con otras neuronas y empieza un proceso tremendo. Y cuánto más con el conocimiento del Señor. Si la Biblia dice que toda sabiduría e inteligencia vienen de Dios. Los argumentos que nosotros tenemos en contra de estas enfermedades. Y yo le pido que si usted se siente identificado con alguno de estos, reprenda, no mentiras, sí, reprenda. Pero sobre todo, afírmese y agárrese de esta palabra. Yo llevo todo pensamiento cautivo, Señor. Yo llevo todo pensamiento cautivo a la obediencia en Cristo. Esto quiere decir que voy a obedecer lo que tú dices para tener una vida conforme a la que tú quieres para mí. Eso es lo que el Señor quiere para nosotros. No nos quedemos en la vanidad de nuestra mente. Yo investigué la vanidad. ¿Qué es la vanidad de la mente? Y dice que la vanidad es quedarse vano y habla de un fruto por haberse secado o podrido. La palabra de Dios dice: no te quedes en la vanidad de tu mente. Nuestra mente puede secarse, puede podrirse, puede ser manipulada, pero en Dios tenemos la sanidad. Tenemos las armas a las cuales podemos acceder. ¿Por qué quedarnos de la misma manera? ¿Por qué no luchar? Yo entiendo, es difícil. A veces no vemos una salida. A veces nos vemos tan hundidos que no vemos que podemos nadar hacia volver a respirar. Pero el Señor sí puede. En tus fuerzas jamás lo vas a lograr. Poniéndote metas jamás lo vas a lograr. Pero cuando vamos a la palabra del Señor, cuando nos abrazamos la palabra que el Señor trae a nosotros, entendiendo que hay un propósito mayor, que Él tiene lo mejor para nosotros, ahí podemos salir adelante. Y lo sé y estoy capaz de afirmarlo porque yo pude. Y yo no soy nadie especial. Pude salir de eso. Tú también puedes. Amén. Cerremos nuestros ojos. Padre Santo, yo vengo delante de tu presencia en esta noche, Dios, a ponerte a cada uno de los que estamos aquí, Señor Jesús. Yo sé que tú los amas más de lo que yo puedo amarlos. Que entiendes los procesos, Señor, cada proceso, cada situación, cada duelo, Señor, y cada batalla, Dios mío. Padre, yo te pido que te reveles a nosotros, Dios. Toma el control, Señor. Es necesario que tomes el control. Necesitamos de ti. Necesitamos que tomes el control de nuestra mente, del proceso, de los procesos que hay en nuestro cerebro, Señor. Porque a veces pensamos que estamos locos, a veces pensamos que estamos atados y no podemos salir. Pero tú, Señor, tienes la fuerza para sacarnos de ahí, Señor. Ayúdanos a creer. Abre nuestros ojos, Dios, para poder ver tu mano poderosa moviéndose a nuestro favor, Dios mío. Tómanos a cada uno de nosotros, Señor, y llévanos y transfórmanos, Señor, por medio de tu palabra, Señor. Trae tu palabra a nuestra vida, Dios. Renueva nuestro entendimiento, Señor Jesús. Transfórmanos, Dios mío. Llévanos cada vez a más, Dios. Yo levanto una oración por cada una de las personas que están aquí, Dios mío.
Declaro, Dios Santo, que tu palabra se cumple en nosotros, porque cielo y tierra pasarán, más tu palabra permanece. Tu palabra permanece en nosotros, Señor, y los propósitos que tú has destinado, Señor, para cada uno de nosotros se cumplen en el nombre de Jesús, Dios. Hoy declaro que ninguna enfermedad tiene más poder que tú estás por encima de la ansiedad, de la depresión, Señor, de todo trastorno, Señor, que venga a nuestra mente, de toda enfermedad que ataque nuestro cuerpo, de todo enemigo, Señor, espiritual que se quiera levantar en nuestra contra. Tú tienes el poder y tú venciste por nosotros, porque estamos de parte del que ya venció. Tú venciste en esta cruz y eres tan poderoso, tan grande, que aún perdiendo, aún muriendo, ganaste la batalla por cada uno de nosotros, Señor. Y hoy levanto, Señor, una oración de gratitud. Gracias, Señor, porque tu palabra ha sido revelada en este lugar. Gracias, Padre Santo, porque ya no somos ignorantes y no estamos dentro del público, sino que ahora, Dios mío, tú nos has dado un nombre, una identidad, un propósito, Señor, y en eso quiero caminar, Dios Santo. En eso te pido, Señor, que nos ayudes a caminar cada día, a enfrentar nuestras batallas, a enfrentarnos, Señor, a esos gigantes que vemos imposibles de vencer, Señor Jesús. Tú tienes el control y tú tienes el poder, Señor. A ti sea toda gloria y toda alabanza y toda adoración, Señor Jesús, porque eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en nombre de ti, Señor, nosotros vamos a vencer, porque tú, Jesús, venciste por nosotros en la cruz y por tus llagas nosotros fuimos sanos, porque la palabra de Dios no dice que vamos a ser sanos, sino que fuimos sanos en el nombre de Jesús por el poder de su sangre derramada en la cruz. Gracias, Señor Jesús, por lo que estás haciendo en medio de nosotros. Gracias porque has levantado, Señor, un avivamiento, Dios, porque has levantado una generación, Señor, que no va a ser fácil de derribar, que no va a caer, Padre Santo, y que veremos, Dios, la victoria. Veremos la victoria, Señor, en ti, Dios. Gracias, Señor Jesús. Yo te entrego, Dios, a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Yo te entrego a cada uno de nosotros, Dios. Te entrego nuestras mentes, nuestros sentimientos, nuestras emociones, Señor. Y te pido que nos ayudes a vivir conforme a tu palabra, conforme al plan que tú tienes para nosotros, que es más de lo que nosotros podemos imaginar y es más de lo que nosotros podemos planear. Te los entrego, Dios. Cúbrelos y guárdalos, Señor. No permites que se escapen de tus manos, Dios mío. No permites, Señor, que el miedo, Señor, los arrebate de ti, Dios Santo. Porque aquí hay propósitos, hay dones que se tienen que levantar, hay dones que tienen que despertar, Señor. Yo sé que tú nos tienes para más y declaro que no somos una generación de perdición, sino una generación para gloria tuya, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén.